para Casa Esperanza, para nosotros. Vamos a bendecir a Dios. Dice la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que nos rodea anuncia la obra de Dios. Absolutamente todo. Simplemente voltea a su lado y mire quién está a su lado. Seguramente está su hijo. Todo es gracias por Dios. Vamos a bendecir a Dios. Es un día de celebración, un día de fiesta, son días de glorificación, días de días. Vamos a alabar al Señor por esa alabanza. Que hemos aprendido últimamente. Tenéis una alabanza nueva para la iglesia, pero es un canto muy viejito. Vamos a alabar al Señor este canto que dice: alabadle. Todos nosotros nos hemos congregado
levantadas, corazones entregados hacia el cielo, esperando algo grande de Dios, algo hermoso de Dios. Vamos a alabar al Señor con esta alabanza que dice el mismo amor. Avanzamos hacia la cruz y de verdad es el mejor camino que podemos tomar, ir hacia la cruz. Dice Jesús en su palabra que angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Ser cristiano es difícil y vamos a batallar, pero el destino al final, la cruz, es el mejor lugar donde podemos estar, habitar junto con Él y estar en su presencia. Vamos a adorar al Señor.
¿Cuántos están aquí para decirle, Señor, haz conmigo tu voluntad? Es lo que quiero hacer siempre. Espera en
verdad transfórmala. Transforma mi vida, Señor. Hay cosas tan lindas, Señor, que tienes preparadas para mí. Si sigo en tu voluntad y sigo en tu camino y sigo, Señor, haciendo lo que tú quieras que yo haga, Señor. Vamos a adorar al Señor y en esta canción entregues al Señor. Corro a la cruz. Corro a la cruz cuando no hay sentido en la vida y el dolor. La cruz me da destino. Corro a la cruz por divina gracia, aunque no la merezco. Tu cruz me da esperanza. Cuando no hay sentido de la
hay regalo más hermoso, Señor, que tu vida en la cruz del Calvario. Estamos aquí, Señor, para que nos transformes, Señor, y crucificarnos nosotros a esta cruz y ponerte sobre el trono de nuestro corazón, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, dejamos el lugar así a nuestro pastor. Hechos 15. En Hechos 15 nos quedamos cuando en el versículo 1 al 21 vimos dos cosas. Vimos la disensión o división que había, el desacuerdo que había en la iglesia de Antioquía, de Siria. Y llegaron unos judíos allá de Jerusalén y les dijeron que se tenían, ¿qué cosa? Circuncidar, y si no se circuncidaban pues estaban mal. El caso es que fueron Pablo y Bernabé en comisión junto con ellos a Jerusalén a ver qué decían los ancianos en la iglesia, y después de esto hubo un concilio en la iglesia en el cual llegaron a un acuerdo. Amén. Sí, un acuerdo. Entonces en el acuerdo está en el versículo 19, dice por lo cual dice yo juzgo, ¿qué cosa? Que no es ¿qué cosa? Que no se inquiete, dice, a los gentiles, que se conviertan ¿a quién? A Dios. No hay que inquietarlos. Esa palabra me encanta a mí. Dice, sino ¿qué cosa? Que se les ¿qué? Que se les escriba, que se aparten de las contaminaciones ¿de quién? De los ídolos, fornicaciones, de ahogado y de sangre. En ese acuerdo llegaron, en ese concilio de la iglesia en Jerusalén. Entonces, en el versículo 22, de ahí vamos a partir, se formó una comisión entre ellos Pablo y Bernabé. ¿Quién mejor que ellos, verdad? Que habían trabajado tanto para predicar el evangelio, habían arriesgado sus vidas y todo, y ser uno de ellos para los escogidos para llevar junto con otros judíos, entre ellos iba Silas también, a entregar y a darles las noticias a los hermanos que estaban en Antioquía, ¿sí? Entonces miren, en el versículo 22, vamos a orar. Padre precioso, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí congregados en tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre, y tu Espíritu Santo, Señor, gozándose juntamente con nosotros, y usted usándolo, Señor, usted mismo, predicándonos y enseñándonos a través de su Espíritu Santo. Damos muchas gracias por eso, Señor. Estamos tan contentos por su presencia. Gracias, Señor, por lo que está haciendo esta mañana en nuestros corazones, y está dando esa sed de conocimiento, esa sed de justicia, Señor, en cada corazón, y que nos hagas aptos, Señor, en la palabra para llevarla a otros. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Y todos decimos, amén. Amén. Dice en el versículo 22, dice, entonces, ¿qué hicieron? Pareció bien a quienes, a los apóstoles y a los ancianos, dice, con toda la iglesia, todos estaban en un mismo espíritu, ¿no? Elegir, dice, ¿de quién? De entre ellos varones, y enviarlos ¿a dónde? A Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿A dónde? A Judea, dice que tenía por sobrenombre ¿quién? Barsabá, y a Silas. Dice varones, ¿qué cosa? Principales, entre quienes, los hermanos. Al decir varones principales, es varones que tenían un muy buen testimonio. Acuérdense que el testimonio personal pues es vital para nosotros como hijos del Señor, ¿sí? Vamos en el 23. Barsabás, ¿y quién más? Y Silas, ¿sí? Los escogieron. Dice en el 23, dice, ¿hice qué cosa? Y escribir, dice, ¿por qué? Por conducto de ellos. Dice, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, ¿a quiénes? ¿A los que qué? A los hermanos, dice, de entre los ¿quiénes? Gentiles.
que están en donde, en Antioquía. Van a escribirle, dice, en Siria y en Cilicia, todo lo que era Galacia, ¿no? Se dice salud. Y ahí empieza el preámbulo de la carta. Vamos en el 24, amén. 24 dice, dice, por cuanto, dice, hemos oído que algunos que han salido, dice, de nosotros, hay una coma ahí, ¿verdad? O sea, ellos, los judíos que fueron a Antioquía y fueron y estaban exigiendo a los gentiles que se circuncidaran y que cumplieran con la ley, pues no salieron de ellos. Aquí se están dándole una explicación los apóstoles y los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Dice, por cuanto hemos, ¿qué cosa? Oído que algunos que han salido, dice, de nosotros, algunos, a los cuales, dice, ¿no qué? No dimos orden, dice, les han, ¿qué cosa? Inquietado con palabras, ¿sí? ¿Palabras qué cosa? Perturbando, dice, sus almas. Sus almas. Eso es bien interesante, que nosotros cuando compartamos la palabra con alguien, sea fiel a la palabra. No podemos ponerles de más o hacer interpretaciones propias o decirle a la persona, sabes que esto no está en la Biblia, pero es lo que yo pienso. ¿Sí? No sé si a alguien le haya tocado algo así, pero debemos apegarnos fielmente a lo que la palabra dice. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Sí. Fielmente a lo que la palabra dice, porque podemos meternos en problemas, en muchos problemas, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué clase de problemas, ¿no? ¿En cuál vamos? ¿En el 25? ¿Ya leímos el 24? No terminamos, ¿verdad? ¿Qué han sido de nosotros? Dice, las almas, ¿verdad? ¿Así va? Sí. Han perturbado su alma, dice, aquí vamos, dice, mandando, dice, circuncidaros y guardar la ley. O sea, estos en lugar de ir para adelante iban para atrás, ¿no? Guardar la ley. Ponga un dedito ahí porque al rato vamos a regresar al 24, ¿sí? Que el Señor no dispone otra cosa. Dice, nos ha parecido bien. Miren, hermanos, gócense con lo que vamos a seguir leyendo, ¿sí? Es una carta tan amorosa, tan cuidadosa, ¿sí? De parte de los hermanos que están en Jerusalén, tan cuidadosa para con los hermanos gentiles que estaban en Antioquía de Siria. Dice, nos ha parecido bien, ¿sí? Habiendo llegado a un acuerdo, ¿sí? Elegir, ¿qué cosa? Varones y enviarlos ¿a quién? A ustedes. ¿Con qué cosa? Con nuestros amados Bernabé y Pedro. Y Pablo. Bernabé y Pablo. A nuestros amados. Qué lindo expresarse así de hermanos, ¿verdad? Que participen en este tiempo con nosotros, ¿verdad? Amar al hermano, amar a la hermana, con ese amor de Cristo, entrañable. A mí me encanta que la iglesia esté pequeña porque así nos conocemos todos y tenemos ese tiempo para amarnos, para convivir, para conocernos, ¿verdad? ¿Sí? Cuando la iglesia está grande se pierde mucho el contacto con la comunión entre los hermanos. Se van haciendo pequeños grupos. ¿Ah? Bernabé dice, y Pablo. 25. 26. Aquí está, gracias. Hombres, dice, que han, ¿qué cosa? Expuesto su vida, dice, por el nombre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Eso pues no hay duda, ¿no? Y lo que faltaba todavía, ¿no? 27 dice, así que, dice, enviamos a Judas y a Silas, los cuales, dice también, ¿de qué? De palabra les harán saber lo que ¿qué? Lo mismo, ¿ah?
no únicamente por la carta, sino por la palabra. Le vamos a hacer saber lo mismo. Vamos 28. ¿Sí? Porque ha pasado, perdone, porque ha parecido bien, dice, al Espíritu Santo y a nosotros no imponer, ¿qué cosa? Ninguna carga, ¿sí? Ninguna carga, dice, más que ¿qué? Que estas cosas necesarias. Nos ha parecido bien estas cosas necesarias. ¿Sí? Dice que se abstengan de lo sacrificado ¿a quién? A ídolos. Me ha parecido, dice, nos ha parecido que se abstengan ustedes de lo sacrificado a ídolos. A ídolos. Eso es bien importante. Bien importante esto. Abstenernos de los sacrificados a los ídolos. ¿Quién me da un ejemplo de los sacrificados a los ídolos? 12 de diciembre, tamaliza. La Candelaria. El 12 de febrero, Candelaria. ¿Cuál es otro? Hay muchas, ¿no? Sí. Claro que si a usted le llegan en la mañana con unos tamalitos, le traigo a regalar estos tamales. Dice Pablo, ni preguntes, bendícelos. ¿Verdad? No preguntes, bendícelos. Sí. Pero si tú ya sabes que ese producto fue sacrificado a los ídolos, abstente. Porque sabes que están consagrados a los ídolos. Hay fiestas que hacen más en el centro de la República, donde el pueblo celebra una fiesta y consagran esa comida al ídolo, así, lo matan en el altar, lo degollan al borreguito y luego lo chivo y van y lo preparan y comen todos sacrificados a los ídolos. Si tú sabes de eso, si estás en ese lugar y supiste que se hizo eso, abstente. Sí, abstente. Sacrificado a los ídolos. Dice de sangre, de ahogado. Cuando dice de sangre es comer sangre o de derramar sangre. Amén. Sí, de ahogado y de fornicación. El pecado sexual y de fornicación. Dice de las cuales ¿qué? De las cuales cosas, dice, si les ¿qué? Si las guardas, ¿qué cosa? Bien harán, dice, ¿verdad? Pásenlo bien. Wow. Entonces, lo que estamos viendo aquí, me gusta cuando dice la carta, nos ha parecido bien, ¿no? Y empieza y da el consejo. Es un consejo. Esto no fue un dogma oficial de parte de un grupo superior, ¿verdad? Porque en la iglesia cristiana no hay jerarquías, lo vimos la otra semana. ¿Se acuerdan de eso? No hay jerarquías. Entonces, este fue un consejo, sí, de parte de hombres que con palabra de sabiduría y ya por el Espíritu Santo mandan esta admonición, ¿sí? este consejo al grupo de la iglesia de Antioquía, de Siria, y les explican muy bien, les explican lo que está pasando y me encanta cuando les dice, pues nos hemos enterado que fueron a perturbar sus almas, dice. Sí. Tal vez a alguna persona, alguien le haya dicho, tú no eres salvo porque no estás cumpliendo con esto. ¿Cómo se sentirá la persona? Decepcionado. Imagínate que le digas a alguien, estás condenado. Para empezar, ¿quiénes somos nosotros para condenar a alguien, verdad? Sí. Podemos exhortar y la exhortación es con mucho amor. Pero la exhortación es a través de la palabra. ¿Sí? Y si nosotros transversamos la palabra y la ponemos a un modo de nosotros para que nosotros tengamos razón,
pues estamos pecando tremendamente. Estamos manipulando la palabra para gloriarnos nosotros y no darle la gloria al Señor. Y eso es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta esta mañana. ¿Sí? Y esta consejería que le están dando a estas personas les iba a servir para que tuvieran una mejor relación o comunión con los judíos, ya sean judíos salvos o judíos no salvos. Ellos ya iban a saber perfectamente, hubo un concilio en Jerusalén y llegaron a ese acuerdo y nada más tenían que cumplir con esto. ¿Sí? Está en Gálatas 9. Gálatas 9, por favor. Gálatas 9, ¿qué versículo será? ¿No se acuerdan? El 9, ¿qué dice el 9? No. Gálatas 1. Espérense, déjenme acordarme. No. Donde está el Señor dándoles es en Génesis 9, por favor. Del 1 al 5. Debe de ser donde les dice el Señor, les entrega a los hijos de Noé, bendice el Señor a Noé. ¿No es esa? Dios a Noé y a sus hijos. Sí, ajá. ¿Quién la puede leer, por favor? Hasta el 5. Amén. Adelante. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os los he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal, lo demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. Está ahí. O sea, no abstenernos de derramar sangre humana, ¿no? De matar a alguien, de comer, ¿cómo son? ¿Antrópofos? ¿Cómo? Caníbales. Caníbales, ¿verdad? Antrópofos. Canibalismo, no quiero que hagan eso, dice, y si matas a alguien también, esa es vida lo que estás derramando, yo también la voy a demandar de ti. Entonces son cosas fundamentales que el Espíritu les dio a este concilio y mandan esta carta a los gentiles en Antioquía. Y me encanta cuando ellos les dicen que han perturbado su alma. En nuestra alma están los sentimientos. ¿Por qué nos perturbaremos más nosotros? A ver. Cuando usted peca, ¿qué siente? ¿Remordimiento o arrepentimiento? Sí, porque si trae remordimiento, aguas Judas. ¿Ah? ¿Y quién nos da ese arrepentimiento? Espíritu Santo. ¿Y cómo se siente nuestra alma cuando pecamos? Se entristece, ¿verdad? Se entristece, nos sentimos mal. El Espíritu Santo nos redarguye el pecado. O sea, la que recibe todo ese peso es nuestra alma. Entonces, si viene alguien y te dice, tú estás mal, debes cumplir de esta manera con esto y esto, y si no, no eres salvo. ¿Sí? A mí una vez me lo dijeron, hace muchos años, y les dije yo, ¿dónde está la Biblia? Y ni siquiera tenían la manera de
comprobarme la Biblia manipulándola, ¿no? Que así era. Le digo, es que la Biblia dice esto, y dice esto, y esto, por esto, y esto, y te va por acá, mira, así, así, así. Entonces no es así, me dijo. La palabra dice que no es así. Yo no lo digo, la Biblia lo dice, que no es así. Imagínense eso. Sí. Fíjense que tristemente esto que estamos leyendo aquí, ¿sí?, que fue dictado por el Espíritu Santo a estas personas y mandado a Antioquía, a los gentiles, ¿sí?, pues tristemente no se acostumbra en nuestros días. No se acostumbra en nuestros días. Hablo como cristiano, ¿no? En las iglesias cristianas no se acostumbra. No lo llevamos a la práctica. Dice que estas cosas son, ¿qué? Necesarias, ¿verdad? Ahí lo dice, ¿no? En el 28. Dice. Porque ha parecido bien, dice el Espíritu Santo, ¿y a quién más? Y a nosotros, ¿qué? Imponernos ninguna carga. No imponerles ninguna, ¿qué? Carga. Ah, pero hay iglesias que ¿cómo ponen cargas a las personas? No imponer ninguna carga a las personas, sino que sea de corazón, que sean libres en Cristo. No imponer ninguna carga más, dice, que estas cosas necesarias. Entonces, para ellos era muy importante lo que leímos ahorita, ¿sí? Dice que se abstengan ¿de qué? De los sacrificados. ¿Quiénes? A los ídolos. Ahora, un ídolo no es necesariamente el monito que ponen ahí, la veladora y la fiesta de fulana y sultana y mengana, ¿no? Ah, no nomás eso. ¿Qué otra clase de idolatría podríamos tener? Dinero. Buen amigo es don dinero, dicen, ¿verdad? Todo lo que sea antes que Dios. Pues, Todo lo que sea antes que Dios. a que pongamos en primer lugar. Material, sí, pues la lana, ¿no? Es una. Teléfono. El teléfono. Ahora, fíjate, don ídolo, el teléfono. ¿Sí? Que no la deja dormir el teléfono, hermana. Sí, hay muchas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa. ¿Sí? Hay matrimonios que caen en la idolatría. Idolatran al esposo, idolatran a la esposa, que no debe de ser así, ¿no? Es amar nada más, ¿verdad? Amar a nosotros mismos, dice la palabra, unos a otros. Pero de verdad que sí hay mucha idolatría. Fútbol. ¿Perdieron las Chivas o ganaron? ¿Eh? Así está la cosa. ¿Sí? Debería de ser así. No impone ninguna carga a nadie. De practicarlo, de abstenernos a los sacrificados a los ídolos, de derramar sangre, ¿sí? Y yo me voy más al extremo, ¿no? ¿Cómo dice? Ardéis de envidia, porque ¿qué? Y no recibís, ¿no? Y hasta llegan a matar, ¿no? ¿Sí se acuerdan lo que dice Santiago? ¿Sí? Ustedes no reciben porque piden mal, ¿verdad? Porque piden para sus propios, ¿qué? Deleites, sus concupiscencias, deseos, ¿verdad? Y llegan, dice, hasta matar. O sea, mentalmente puede ser que hayas matado a alguien. Imagínate, desearle la muerte a alguien, o tener deseos de darle un masajito en el pescuezo hasta que saque la lengua. ¿Qué tal, ¿Alguna vez han tenido algún pensamiento de eso? Ni me digan, por favor, porque tendría que darme cuidando de varios. Sí,
Pero deberíamos de practicar esto. Deberíamos de practicarlo. Miren, ahorita, en nuestros tiempos, porque así están profetizados, ¿sí? Acuérdense que Satanás conoce la Biblia, se sabe la palabra, ¿no? Pues no la cree, no la pone en práctica, ¿no? Pero él conoce la Biblia, y aún con la misma Biblia va a interferir en iglesias, va a meter falsas doctrinas en esas iglesias, va a dar una apariencia de que está bien porque estamos alabando a Dios, pero estamos en pecado porque no estamos predicando la palabra como debe de ser. Es triste eso. Todavía en nuestro tiempo hay tantas iglesias, tantas congregaciones hay ahorita que se están patinando en traer el reino de Dios. Si usted estudió con nosotros el primer episodio, ¿no? del capítulo 1 al capítulo 7 del libro de los Hechos, es la iglesia primitiva. Y mucha iglesia se quedó en eso ahorita porque quieren traer el reino de Dios a la tierra. ¿Sí? La iglesia pentecostés. Quieren seguir hablando lenguas, quieren seguir moviéndose en el movimiento del Espíritu Santo, pero algo raro me llama a mí la atención, de que no practican el comunismo cristiano que había. Al contrario, lo usan los pastores, entre comillas, ahí para meter falsas doctrinas, como la doctrina de la prosperidad. ¿Han oído eso? ¿No han oído la doctrina de la prosperidad? Que des tu casa a la iglesia, que des lo que tienes, siémbralo y Dios te lo va a multiplicar. ¿Se han oído esa doctrina? La prosperidad, ¿sí? Que siembres lo que tienes, ¿sí? Hay una iglesia en Guadalajara que a las personas pobres de la congregación que no tienen que dar, los mandan a vender su sangre para que traigan el dinero de su sangre a la congregación. Imagínense eso. No, eso no es de Dios. No está en la palabra de Dios. Imagínense, para transgiversar la palabra, la usan. Y tú miras iglesias grandísimas, y se llenan las iglesias, ¿sí? Y de todo se habla, menos de la palabra de Dios. Menos de la palabra de Dios. Hay un pastor está en Texas, Austin, ¿cómo se llama? Sí. Joe Austin, ¿cómo? ¿Sí va? Sí. ¿Sí? Ellos tienen la doctrina de la prosperidad. Tienen la doctrina de la prosperidad y te hablan, y luego te dicen, usa la Biblia, pero de todo te hablan, y nunca me ha tocado a mí verlos cuando los veo en la tele, que hablan la Biblia y que te enseñen la Biblia sistemáticamente, bosquejadita, que la expongan a la luz de tus ojos, y tú tengas el libre albedrío de darte cuenta de que sí es así. Transgiversan toda la palabra, y la gente está ahí porque es lo que quieren oír. Me ha tocado enseñarles a través de la luz de la palabra a esas personas que no es así, como Dios te va a bendecir, ¿no? Con una falsa doctrina. Dice, pero es que yo quiero, así me va a funcionar a mí. Bueno, esa es fe. Pero no va a ser a través de Dios, va a ser a través de un falso profeta. ¿Me explico? Así va a ser. Entonces, están usando el nombre de Dios para obtener ganancias deshonestas. ¿Sí? Están esas congregaciones. Y luego están otras congregaciones ahorita que está un poquito más maquillado el asunto, ¿verdad? Y están trabajando en mezclar a Pedro, ¿no? Y a Pablo.
quieren hacer una mezcla entre Pedro y Pablo y usan la ley mosaica con la gracia de Dios que trajo a Israel y a la iglesia para hacer su verdad. No sé si me está explicando. ¿Sí me explico o no? No me entendieron. Ok. Pedro, ¿sí? Pedro y Pablo. Para ellos el representante de la ley mosaica es Pedro, iglesia primitiva. Y Pablo, el evangelio de la gracia. ¿Sí? Y mezcla la ley con la gracia y hacen una doctrina. Cuando nosotros como gentiles, porque pertenecemos a los gentiles, ¿sí?, debemos de vivir con esta exposición que están dando aquí los ancianos de Jerusalén. No tenemos cargas. Igual que ellos ya no tenían cargas. Cristo los había hecho libres, nos hizo libres a todos en la cruz del Calvario cumpliendo la ley mosaica. Nadie pudo cumplir, ningún ser humano, es imposible cumplir la ley. Cristo la cumplió por nosotros para hacernos libres de toda carga. ¿Me explico? ¿Sí? Usan un pedacito de la ley y usan otro pedacito de la gracia y hacen una masa ahí, una mezcla media turbia y así está, te la exponen ahí. Así es, así va a ser. Y eso no quiere decir que no vamos a estudiar nosotros el Antiguo Testamento, ¿no? La ley mosaica es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero todo tiene su orden. ¿Sí? Nosotros como iglesia cristiana somos gentiles. Ahorita lo leímos ahí en Génesis 9, ¿verdad? Dice que el Señor bendijo ¿a quién? A Noé, ¿verdad? Y les dijo a sus hijos que fructifiquen la tierra y multiplíquense. ¿Ah? Fueron 3 hijos: Sem, el otro, Cam, luego Jafet, ¿verdad? Sí, a Sem pues es el padre de los judíos, del pueblo judío. Sí, por eso se llama antisemita, ¿no? Sem. Se practica el antisemitismo. Qué cosa tan tremenda. Fíjense que yo apenas hace unos días, viendo un documental de National Geographic, un buque que salió de Alemania lleno de judíos, vinieron en la Segunda Guerra Mundial, vinieron a América y primero llegaron a Cuba, y Cuba como refugiados, y Cuba no los quiso recibir, los rechazó. Se fueron a Estados Unidos y Estados Unidos tampoco los quiso recibir, los rechazaron. Y se fueron a Canadá, y Canadá tampoco los quiso recibir. Entonces el barco viró y regresó a Alemania. Dije yo, pues si hubieran venido a México, ¿verdad? Pero lo que leímos ahí es que Sem es el de los judíos, ojalá no me equivoque, si alguien sabe, corríjanme. Jafet fue el que pobló todo lo que es la Europa, ¿no? Europa, y Cam, al pueblo gentil, ¿no? O sea que pertenecemos a Cam, sí, pueblo gentil. Los chafas le dicen unos, ¿no? Pero en Cristo no somos chafas, ¿sí? Hoy somos el pueblo gentil, somos el pueblo de Cristo. Y somos libres en Cristo. No tenemos carga alguna. ¿Sabes qué carga podemos tener? La que tú quieras llevar. Refiriéndome al compromiso con Cristo. ¿Quieres pertenecer a Cristo o no quieres pertenecer a Cristo? Porque no es fácil llevar una vida cristiana de acuerdo a la palabra del Señor. ¿O sí? ¿Será facilito? No es fácil. Te tienes que esforzar todos los días de tu vida. A cada instante es una lucha constante de comunión con el Señor, de entrenar tu oído, escuchar la voz de Dios a través de la palabra, de estar sensible a qué es lo que quiere hacer Dios. ¿Sí?
lo que más temor me da es hacer algo que yo piense que es de Dios, pero soy yo en la carne. Ahí está muy difícil, ¿verdad? Pero no es imposible, porque el Señor solito con su Espíritu Santo te marca lo que hay que hacer, ¿sí? Es un proceso, es un entrenamiento, pero sin cargas, hermanos. No podemos llevar cargas que no sean de Cristo. Que no sean de Cristo. No es bueno encargarnos, ¿sí? Bastante tenemos, ¿verdad? Con nuestra esposa. No. Al contrario, es un deleite, ¿verdad? Es una gran bendición, ¿sí? Entonces nos quedamos ¿en cuál íbamos? ¿En 29? 30, vamos en el 30. Así pues, dice, los que fueron, ¿qué? Enviados, descendieron a Antioquía y reunidos ¿en dónde? En la congregación, dice, entregaron la carta, una cartita a los hermanos. Dice, 31 dice, habiendo leído la cual, dice, se regocijaron, ¿por qué? Por la consolación. Esa consejería fue una consolación. Y el Dios, ¿verdad?, de toda ¿qué? Consolación. Y de toda misericordia, dice, que nos consuela cuando nos encontramos en difíciles pruebas y tribulaciones, dice, ¿para qué nos ha consolado? Para que también nosotros seamos de consolación para otros, ¿sí? Qué gran consuelo tengo yo de que, la primera, de que no tengo que ir a la cruz, porque ya fue Cristo por mí, ¿sí? ¿Qué consuelo tengo de que no tengo que pagar nada, porque Él pagó todo, ya está todo pagado? Qué gran consuelo tengo de que soy justificado por la fe que he decidido tener en Cristo Jesús. Y que tengo el proceso de transformación en mi vida, y que tengo el proceso de santificación en mi vida, y que ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí. ¿Qué no podremos consolarnos con eso? Materialmente hablando, la consolación para muchos es como lo peorcito, ¿verdad? No ganamos, pero empatamos. Te consuelas con eso, ¿verdad? ¿Sí? Otro ejemplo, denme. A ver. Mucha gente ve la consolación como segundos lugares. No traigo un carro nuevo, pero traigo está chafita, pero me lleva. Te consuela con eso. ¿Ah? Pero pues como dice el hermano Bello, ¿no? Podría ser peor, ¿no? Qué gran consolación que Cristo nos ama. Qué gran consolación que el Señor nos ama. Y nos dice, yo voy a estar contigo hasta el final del tiempo. No temas, le dice a Josué, no desmayes, yo estoy contigo, esfuérzate, sé valiente. Pasamos por situaciones tan difíciles, sí. Pero desgraciadamente el corazón es engañoso, es perverso nuestro corazón. Y estamos ávidos muchas veces de escuchar otro viento de doctrina, otro aire de doctrina, que se acomoda más a tu corazón. Como que me conviene más, ¿sí? Una vez conocí a un hombre que no le gustaban las iglesias chiquitas. Imagínense. Que le gustaban las iglesias grandes, pomposas, así, bien arregladas y toda la cosa. Y yo estaba escuchándolo y de repente me dijo, ¿cómo la ves? Y le digo yo creo que a ti te gusta ir allá para que no seas notado. Me abrió unos ojotes así. Sí, en una congregación grande no te notas. A menos que Dios quiere que te seas notado, ¿no? Pero vas y sales y tu grupo nada más social que tienes, o el grupo real de cristianos que son tan encendidos, ¿sí? Es menos difícil, ¿verdad? Pero la verdad las cosas, ¿por qué no
¿Por qué no ser consolados por el Señor? Sanando nuestras heridas, dándonos ánimo, diciendo, yo llevo tu carga, hijo. Todas mis cargas están depositadas en el Señor. Todas las cargas. Tú no puedes decir que no, esta yo la voy a cargar, Señor. Todas. Y te voy a decir una cosa, aunque tú no quieras, todas están depositadas en la cruz del Calvario. Imagínense. De consolación. Dice el 32, dice, y Judas y Silas, dice, como ellos también, dice, ¿eran qué cosa? Profetas, dice, ¿qué hicieron? Consolaron y confirmaron a quienes. A los hermanos con abundancia de ¿qué? De palabras. ¿Qué nos consuela? La palabra de Dios. Dios a través de su palabra nos consuela y nos da ánimo. Ese es nuestro trabajo. Traer consuelo a las personas. No te preocupes si no te consuela esa persona. Van a haber otras personas que Dios va a traer para que a ti te consuelen. ¿Sí? Y la consolación no es señal de tristeza. ¿Sí? La consolación es señal de gozo. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos cuando aceptamos a Cristo por primera vez? ¿Cómo andábamos? ¿Cómo andábamos? Bien contentos, ¿verdad? Sí, que fuimos consolados, o sea, no andar triste, ay, pobrecito yo, porque ay, el Señor tocó mi corazón, pero está consolándome. Vale 5 pesos, gloria al Señor, contento, el Señor ya pagó todo, ya estoy, ahorita dijo Alfredo, contento. ¿Por qué? Porque llenó su vida el Señor. Cerró ese vacío que había en su vida. En nuestra vida, en mi vida había un vacío tremendo. ¿Sí? Yo no lo pude llenar con nada, hermanos. Y ya para testimonio que tenía malo. Porque mi testimonio es de la cruz para acá. En la cruz, mi pasado fue borrado. Igual a nosotros, y seguimos y todos los días es una consolación en Cristo. Todos los días, todos los días, todos los días. Y debemos aprender que la consolación es con gozo. ¿Sí? Que llegas a tu casa bien cansada, trabajaste todo el día. Y te espera tu viejita ahí. Hola, mi amor, ¿cómo has estado? Dios te bendiga. Bien, pásale, mira, te voy a traer unos guarachitos para que te los pongas y unas sandalias, no sé, unas chanclas, ¿no? Para que estés a gusto, que descansen tus pies, ajá. Y fíjate, qué suave, ¿no? Qué consolación tan rica, ¿verdad? ¿O no? Pero si llegas, ay, qué bueno que viniste, hay que clavar este clavo que está ahí, sácale, pon uno bueno. Fíjate que tengo una botella en el baño. Qué rica consolación, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos tienen pendientes en sus hogares que hay que hacer? Todos, ¿verdad? Tenemos todos cosas que vamos a hacer. ¿Sí? Bueno, ¿cuántos pendientes tienes en tu vida que tienes que arreglar con Cristo? Uy, hasta acá llegó. Imagínense. Hay pendientes que hay que entregar al Señor todos los días, y eso no los vas a arreglar tú, los va a arreglar el Señor. Dale chance que te consuele. Vamos a darle chance que nos seamos consolados, ¿verdad, hermanos? Uy, ¿y un amén? Amén, gracias a Dios. 33 dice, y pasando, dice, algún tiempo ahí, fueron, ¿qué? Despedidos en paz por los hermanos, ¿para qué? ¿Para volver a dónde? A aquellos que los habían enviado. Regresaron a Jerusalén. Vámonos, regresaron a Jerusalén. 34, más dice, a Silas
¿Le pareció qué cosa? Bien, ¿qué cosa? Quedarse ahí. Wow. 35 dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía. ¿Qué hacían? Enseñando ¿qué? La palabra de quién? Del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Consolando gente, ¿verdad? Ahora, en Gálatas 2, hermano Martín, Gálatas 2, miren hermanos, si nosotros no somos libres en Cristo, y si nosotros no practicamos la palabra como debe de ser, ¿sí? Si nosotros nos autoimponemos dogmas o estatutos o legalismos en nuestra vida, o dejamos, ¿no? O nosotros practicamos inadecuadamente el Evangelio, trae sobre nosotros una maldición grande, ¿sí? Grande. Ahorita en estos tiempos hay muchos maestros que enseñan la Biblia, pero hacen una interpretación moderna, les dicen los maestros del modernismo, ¿sí? Quitan, ponen, arreglan, ¿sí? En apariencia todo está bien, pero el trasfondo es totalmente diferente a la voluntad del Señor. Y trae maldición, ¿sí? No únicamente individual a esos maestros del modernismo, sino también a las iglesias que no están practicando la verdad en la palabra, que la están transgiversando, que están imponiendo cargas a las personas y los están condicionando, que si tú no haces eso, si tú no haces lo otro, si tú, están trayendo maldición a su vida. Gálatas 2, del 6 al 9, por favor. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Y ellos a dónde? A la circuncisión, ¿verdad? Ellos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahora, en Gálatas 1, también creo que está en el 6, por favor, chécalo. ¿Qué dice el 6? Estoy maravillado de tanto. Ahí del 6 al 10, léalo, por favor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿No sería siervo de quién? Cristo. Dios no se agrada con las cargas. Y todas esas personitas que tienen que cumplir con un montón de legalismo,
Entonces son cargas que los hombres han impuesto a las personas. Deberíamos de enfocarnos nada más en eso que el Espíritu Santo dio a estos hombres por sabiduría espiritual para el pueblo gentil. Para el pueblo gentil. El estudio de la palabra, verso por verso, capítulo por capítulo, bien desmenuzadito, dárselo a las personas conforme a lo que está escrito, no conforme a lo que uno interpreta. No podemos interpretarlo. La palabra no es de interpretación humana. Es el Espíritu Santo el que habla a través de la palabra de Dios a nuestros corazones. Y si estas personas siguen estos legalismos, siguen en falsas doctrinas, transgiversando la palabra, o sea, usando el nombre de Dios, ¿sí? Enseñando el Evangelio, pero a su manera, a su modo, manipulando a las personas, que tienes que dar las promesas de fe, que tienes que dar tanto para que yo ore por ti, el Señor te sane, que tantas cosas que hay ahorita. Imagínate, Pablo, el profeta y apóstol, diciendo, el tal sea anatema, maldecido. Oye, debemos de estar con temor y temblor de que se nos prende el foco un día, ¿verdad? Y inventemos algo que no está en la palabra, o que nos encontremos un versículo que pueda ser manipulable y dárselo a una persona, y utilizar ese versículo para manipular a la persona y cargarla y asustarlo. Hay mucha gente que deserta de las iglesias por eso. No aguantan las cargas, se van. Y se van dañados, se van como ovejitas ¿cómo se pierniquebradas? Les digo yo. Salen dañados, salen golpeados, se van al mundo otra vez. ¿Y quién va a ser responsable de esa alma? Imagínense. Hay gente que se va porque vio cosas. Hay gente que tiene mucha interpretación de la palabra, que llega a esa parte de las iglesias congregacionales, pero ya han estudiado la Biblia, nomás que ocupan un lugar donde congregarse y se dan cuenta y se van. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y dejan de buscar un lugar donde congregarse. Amén. Es bien difícil. Es bien difícil que una persona que haya sido enseñada en la palabra, mal informada, mal adiestrada, se vaya y sea sanada otra vez. Es como esa tierra que solamente el Señor, ¿verdad? Que se emplaga de hierba y le metes esto, le metes lo otro y difícilmente se compone esa tierra. Hay tierras que tienes que darles la vuelta para que vuelvan a producir. Nosotros les decimos, quedan vacunados en contra del cristianismo. ¿Sí conocen a alguien así? Qué pesado está esto, ¿verdad? Está pesado, pero es la verdad. Aquí está. Pesado, pero así es. La verdad, hay gente a cargo de una congregación buscando ganancias deshonestas, esquilmando a las ovejas, buscando lo suyo propio, inventando cosas para buscar eso. Y tristemente, dicen el 34, ahí vamos. No, vamos al 36, ¿verdad? Amén. Después de algunos días, dice, Pablo dijo a Bernabé, dice, volvamos ¿a qué?
a visitar a los hermanos, ¿en dónde? ¿En dónde? En todas las ciudades. O sea, vamos a recorrer todas las ciudades de nuestro primer viaje misionero. Vamos a recorrerlas. Dice, en que hemos, ¿qué cosa? Anunciado la palabra del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ver cómo están. Para ver cómo están. O sea, les van a dar seguimiento, ¿no? Vámonos. Wow. ¿A quién le hubiera gustado andar allá con Bernabé y con Saulo? Nadie. Imagínense. Lo apedrearon, lo creían muerto, no llevaban a traer para adentro. Wow. 37 dice, y Bernabé dice, quería, dice que se llevasen ¿a quién? ¿Consigo a quién? A Juan Marcos, ¿verdad? El que tenía, dice, por sobrenombre Marcos. Es el mismo que fue con ellos en el primer viaje misionero. Pero acuérdense que él se regresa. A lo mejor extrañaba a mami, ¿ah? O tuvo miedo de los acontecimientos que había pasado por algo muy difícil y se regresó. Estaba muy chamaquito. Dice el 38, dice, pero dice, a Pablo no le pareció bien, llevar consigo ¿a quién? Al que le sabía qué cosa. Había apartado de ellos, dice, ¿desde cuándo? ¿Desde dónde? Panfilia. Dice que lo repitieran porque se acuerden bien cuando tengan una niña, si quieren ponerle así. Panfilia. Dice, y no había ido, dice, con ellos, ¿a dónde? A la obra. O sea, se regresó. ¿Cuál vamos? 39, gracias. Dice, y hubo tal que desacuerdo, dice, entre ellos, que se separaron el uno del otro. Hay un punto y una coma. Quiere decir que nos paremos y hagamos una pausa. Hubo desacuerdo entre ellos. Pablo no quiso llevarlo, Bernabé quiso llevarlo y ahí estuvo el desacuerdo. Pablo pues fue bastante severo porque él decía que Juan Marcos era un fracaso, era un fracasado, los abandonó, no fue fiel a eso. Y pues lo que pasaba también es que Pablo ya tenía su gallo. ¿A quién? Silas. A Silas. Y si usted ve ahí en el versículo 22 y en el 32, pues Silas fue fiel con Pablo, de que se conocieron y todo, entonces pues ya tenía su gallo. ¿Sí? Entonces hubo un desacuerdo. A mí me encanta esto porque podemos tener desacuerdos personales, pero estamos de acuerdo en la doctrina. ¿Amén? ¿Sí me explico ahí? Podemos tener desacuerdos personales, ¿verdad? Pero estamos de acuerdo en la doctrina. Y eso fue lo que pasó con ellos. Me encanta porque Pablo decía, no, es que no es muy bueno para la obra, se lo lleven. Pero si usted lee ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, da una orden a Timoteo. ¿Quién lo tiene? ¿Ahí lo tiene? 2 de Timoteo 4, 11, y le dice, envíame a Marcos porque me hace falta para la obra misionera. 2 de Timoteo 4, 11, por favor. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Me es qué cosa? Útil. Útil para el ministerio. Sí, la palabra Bernabé significa hijo de consolación. ¿Cuántos Bernabé nos hacen falta en las iglesias, verdad? Bueno, aparte de que Juan Marcos era su sobrino, ¿no? Pues era su tío, tenía que echarle ganas, tenía que cuidarlo. ¿Sí? Pero tuvo esa paciencia Bernabé y para enseñarle a Juan Marcos y cómo el Señor usó a Juan Marcos para que escribiera el Evangelio de Marcos. ¿Sí? La pasión de Cristo. Así es que si tiene por ahí algún Juan Marcos en su congregación, en su vida, ténganle paciencia.
Enséñele. Dios lo va a usar. ¿Alguna vez han batallado con algún Juan Marcos? ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo les ha ido? No daba frutos y el último perdió la manzana. Así es. Cuesta trabajo. Eso es tierra para nosotros para practicar, ¿verdad? El amor de Dios con las personas. Y hablábamos ahorita de la consolación que recibieron nuestros hermanos en Antioquía de Siria, y ahora estamos hablando de la consolación por medio de Bernabé, hijo de consolación, ¿sí? Ojalá que todos fuéramos hijos de consolación para mucha gente, que de hecho somos hijos de Dios, ¿verdad? Para llevar a enseñarles a aquellos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, hermanos. Entonces dice aquí, Bernabé dice, ¿qué hizo Bernabé? Tomando, dice, a Marcos, navegó a Chipre. Acuérdense que en Chipre, en la isla de Chipre, estaba su casa, la casa de él. En el 40 dice, y Pablo dice, siguiendo a quién? Escogiendo a Silas, dice que salió, dice, ¿sí? Encomendado por los hermanos, dice, ¿a dónde? ¿A la gracia de quién? A la gracia del Señor. Esa es la clave. Si le pudiéramos llamar carga, pero no es carga. Lo único que nosotros tenemos que hacer es estar en la gracia de Cristo, la gracia de Dios. Es por gracia para que nadie se gloríe. Es por gracia nada más, todo es por gracia. La gracia de Dios está sobre nosotros. Es multiforme. Es de diversas maneras. De muchas formas se puede presentar la gracia de Dios en nuestras vidas, en otras personas. La gracia de Dios. Encomendaste a alguien por la gracia de Dios, ¿verdad? Me gusta cuando dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Sí, soy lo que soy. Hay una clave muy bonita, ¿verdad? Que entre más te humilles al Señor, más rápido te exalta, porque agrada eso al Señor. ¿Sí? Si usted tiene proyectos en su vida para con Cristo, por la gracia de Dios, bajo la gracia de Dios, métase con Dios, humíllese delante de Dios, y Dios lo va a hacer. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, luego, toma su cruz y ese de negarse a sí mismo es humillarse delante del Señor. ¿Para qué nos afanamos? Si realmente hacemos cuentas, ¿qué nos falta en Cristo? ¿Qué nos faltaría en Cristo, hermanos? Nada. ¿O le falta algo a usted? ¿Tiene un techo donde dormir? Una camita calientita. Ya perdí un catre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tiene que comer? ¿Se le echan a perder las cosas de repente en el refrigerador? ¿A cuántos les ha pasado? Tienen abundancia. ¿Ve? Estamos sobrebendecidos. Muchas veces de verdad estamos y nos quejamos. Y lo que tenemos es por gracia. Si tiene familia, no hay nada como la sonrisa de un bodoque, ¿verdad? Ahí está. Se gozó su alma, hermana Rosita. Ahí está. Somos sobreabundantemente bendecidos, somos sobreabundantemente consolados por Dios. Sí. Y todavía falta algo.
Un día yo pensé, llegué a una casa tan bonita, ¿no? Ahí en el otro lado. No, hasta me daba pena entrar a la casa y que la voy a ensuciar, ¿no? Pero hermosa la casa y todo. Ay, la estaba viendo, ¿no? A lo que me daban, ¿no? Los ojos, una chulada de casa con su alberca ya. Y me vino un pensamiento, dije, no, pues no le hace falta nada. Y en eso llegó la esposa del hermano y le dice, ay mi amor, ¿cómo me hace falta una televisión en mi recámara? ¿Sí? Siempre nos hace falta algo. ¿Sí o no? Siempre estamos deseando cosas. No es malo, es bueno, o sea, está bien. Pero antes de desear las cosas hay que ser agradecidos por lo que tenemos. Por gracia lo tenemos. Por gracia. Dice Pablo, a este mundo ¿cómo llegó? Desnudo. Y ciertamente dice así. Nos vamos, ¿verdad? Tal vez me vayas a decir, ¿a poco no se le antoja un camionetón Hammer? Hammer, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Hammer. Pues sí se me antoja y más cosas se me antojan. Pero eso no quiere decir que no pueda vivir sin eso, ¿no? Todos los días. ¿Por qué no practicamos la gracia de Dios en nuestra vida a partir de hoy? Hay gente que está llena de la gracia de Dios y no se ha dado cuenta. No se dan cuenta. Y traen así, ¿cómo se llama esto de aquí? Así. El ceño, así. ¿Cómo has estado? Bien. Y luego volteas y ves a sus niños, bien bonitos los niños. Si están feos, pues bien chistosos los chavales, ¿verdad? Bien bendecido el amigo. Y así con eso. Bien, está bien. ¿Verdad? Viene la esposa chiqueándolo y, ay, mijo, mira que esto, hermano. Bien. ¿Ah? Y la gracia de Dios, bien consolado con sus chamacos y su esposa, su carrito, su casa, su jale y todas las cosas. ¿Y cómo estás? Está bien. Hagan hacerle así cosquillitas, ¿no? Chiquitas, sonrisitas. Gózate, el Señor está contigo. Da la gracia del Señor sobre tu vida. ¿Ah? Son despedidos, dice, con la gracia del Señor. ¿Sí? Y pasó, dice, ¿por qué? Por Siria y Cilicia, dice, confirmando a quién? A las iglesias. Ahí va, haciendo su trabajo el apóstol. Pero la verdad de las cosas, miren, es que hay tanto por hacer en Cristo que no debemos de tener tiempo de estar en desacuerdos entre nosotros. No hay tiempo para los desacuerdos. Hay que estar de acuerdo. ¿Sí? Pero aún los desacuerdos son para bien. Cuando estás de acuerdo en la doctrina, o sea, la enseñanza, en la palabra, lo demás sale sobrando. ¿Sí? Primera de Corintios 12, por favor, versículo 5. Miren qué bonito nos dice ahí el Señor, como es su palabra. ¿Quién lo tiene? Primera de Corintios 12, verso 5. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo tiene que lo quiera leer? Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Hay diversidad de qué? De ministerios. ¿Pero el Señor qué? Es el mismo. Es el mismo. ¿Sí? Hay tanto que hacer, hay muchos ministerios. Y no nos vamos a andar peleando porque yo quiero hacer esto y tú no quieres hacer lo otro. Haz lo que tengas que hacer. Uy, eso le dijeron a Judas, ¿verdad? Ah, no, lo que has de hacer, hazlo pronto, ¿verdad? Enfocarnos en lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Ese ministerio que Dios te ha dado, gózate con el ministerio que el Señor te ha dado.
Y Él lo va a hacer, lo va a hermosear en su tiempo. Y todas las cosas las hace hermosas en su tiempo. ¿Sí? Porque a veces que el Señor nos pone un ministerio delante de nosotros y ya lo queremos con barbitas así, que bonito, que brille, que... No. El que te dé el Señor, gózate con ese ministerio. El Señor es fiel. Es fiel. Y si te puso en lo poco, en lo mucho te ¿qué? Te pondrá. Úsate con lo que tienes ahorita. Participa del Señor. Comparte del Señor. ¿Sí? A ese uno que tienes por ahí, ese vecino, ¿sí? No le hace, con él se agárrate. Tenle paciencia. Dale oportunidad de que se le aflojan los tornillos, los engranes para que agarre la onda. ¿Sí? Porque al final de cuentas, el que hace el trabajo es el Señor. ¿Nosotros somos qué? ¿Qué somos nosotros en la mano del Señor? Instrumentos. ¿Ah? Somos el instrumento nada más. Pero es el que va a tocar el corazón, es el que va a poner el querer como el hacer de esa persona y listo. ¿Sí? Ahora, a veces que tenemos un discípulo así, ¿sí? No quiere y va a llegar el día en que lo tengas que soltar y agarrar a otro. Amén. Dice, y pasó, dice, por Siria y Cilicia, dice, confirmando a quiénes, a las iglesias. Llegaba a la iglesia y miraba cómo estaban las iglesias, confirmaba que todo iba bien y vamos a la otra. Entonces nosotros hoy nos hemos enterado, por si no te habías enterado, que eres libre en Cristo, que no tienes ninguna carga que tengas que cumplir. ¿Sí? Si estás pensando que no tienes que diezmar, estás en un error, ¿eh? Esa es una obligación del Señor, ¿sí? Para tu bendición, ¿verdad? Pero sí hay cargas que no son de Dios, y tú sabes que no son de Dios. Somos libres en Cristo, ¿sí? Y si podemos enfocarnos en ese mandamiento tan hermoso que fue dado exclusivamente al pueblo gentil, que no te tienes que circuncidar, que no tienes que presentar a tu hijo los 8 días de nacido para que sea circuncidado, que no tienes que irte a comprar un borrego, y aquí tenemos el negocio cerquita, ¿verdad? Para un holocausto, una ofrenda de paz y tantas cosas, el cumplimiento de la ley, que estés esclavizado ahí. Somos libres en Cristo. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra este día. Gracias por todas las cosas que has hecho, Señor, en nuestras vidas y por hacernos libres, Señor. Somos libres en ti, Señor, y nos gozamos en tu presencia por medio de tu gracia, Señor, esa gracia hermosa, Señor, multiforme, que a cada uno nos has dado ese tamaño de gracia, Señor, para ser usado en tus manos. Muchas gracias, Padre. Bendice, Señor, a cada familia representada hoy, Padre hermoso. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestros corazones, que sigas tocando, Señor, nuestra mente, Señor, y sobre todo ese querer por el hacer, Señor, tu voluntad, Padre preciosa. En nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Amén. A la cuenta de 3, saludamos a los hermanos, primeramente fuerte así. Dios les bendiga. Ay, muy bien. Ven acá conmigo, papá. Ok, ¿me pueden decir por favor? Ay, ya se me cansó mi guerrero aquí. Sí. ¿Me pueden decir por favor cómo se llamó la historia? ¿De quién se trataba? Elías. De Elías. ¿Y el título cuál era? Una voz apacible. Una voz apacible. Sabemos nosotros que esa voz apacible era de Dios. viene de Dios, exactamente. Ok. Me dicen ustedes que se trataba de quién? Elías. De Elías. ¿Qué le pasaba a Elías? Lo estaban persiguiendo. ¿Qué le estaba pasando? Lo estaban persiguiendo. Lo estaban persiguiendo. ¿Se acuerdan quién lo estaba persiguiendo? Sammy. ¿Ven? ¿Quién lo perseguía a Elías? Jezabel. ¿Sí? ¿Por qué lo estaba persiguiendo Elías? Porque acá le contó todo lo que hizo Elías. Ajá, muy bien. Acá
Acab le platicó a Jezabel lo que había hecho Elías, que había matado a muchos hombres, ¿sí? Que había hecho grandes hazañas. ¿Ustedes creen que lo hizo solo? ¿O con ayuda de Dios, ¿verdad? Entonces, Jezabel mandó a perseguir a Elías y lo querían perseguir. Entonces, ¿Elías se sintió en peligro? Sí. ¿Sí? Se sintió en peligro. Entonces, él se fue. ¿A qué lugares? ¿Por qué lugares pasó? ¿A qué lugares se fue Elías? Primero se fue a Berseba. y después se fue al desierto. Ajá, muy bien. Al monte de Oreb. ¿Sí? Al monte de Oreb. El monte de Jehová. En ese monte de Oreb, ¿qué hizo? ¿Se acostó, se escondió abajo de una palmera o se escondió debajo de una? Cueva. De una cueva. No me la estoy inventando la historia. ¿Sí? No me la estoy inventando. Ok. Pero en ese trayecto que iba recorriendo Elías, ¿qué le estaba pasando? ¿Sí? ¿Quién lo visitó 2 veces? Un ángel. Un ángel de Jehová, ¿verdad? Fue visitado 2 veces. ¿Y le daba ánimos o le decía, ya quédate ahí triste, ya quédate desanimado? ¿Le daba? A ver, cuando van a la cuenta de 3 me contesta. Todos. ¿Qué le daban? Ánimos, y a la misma vez le estaban dando indicaciones, ¿verdad? Le estaban dando indicaciones porque Jehová tenía un trabajo para Elías. Le estaba dando indicaciones para que él siguiera, ¿sí? Se hiciera la voluntad de Jehová principalmente, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, ustedes campeones, me van a ayudar ahora con el versículo de memoria. Empezamos con las chicas hermosas. 1, 2, ¿listos los caballeros? 1, 2, 3. Y él dijo, Fuerte. sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un Grande. y poderoso viento que rompía los montes ¿Y qué pasaba? Los hombres sabían. y quebraba las peñas. ¿Qué más? Síganlo. Delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y atrás Fuertes hombres. el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Ok, ¿qué le pasaba a Elías, Elisa? Enunciado 11, Elisa. ¿Qué le pasaba a Elías? Sentía ¿Un vivo, seno? cedo por Jehová, Dios Todopoderoso. Síguele echando, mi amor. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Ok, y esto lo encontramos en el libro de Primera de Reyes 19, del 11 al 18. Nos despedimos de los hermanos con un fuerte. Dios les bendiga. Juan 17 del 1 al 26, donde antes de que Jesús fuera arrestado, oró por sus discípulos. Bueno, oró por diferentes personas, ¿verdad? Número 1, Arlene, ¿nos puedes decir la definición de oración? Oración, plática, charla, comunicación humana divina a través de súplicas, ruegos, palabras, adoración, acción de gracia y peticiones. Muy bien. Número 1, Santi, ¿por quién oró Jesús? Oró por hacer la voluntad de Dios. Número 2, Jimena. Orar por los que creen en Dios. Por los que creían en Dios en ese tiempo. Número 3, Helen, ¿por quién oró Jesús? Por los pecadores
pecadores para que se conviertan. Número 4, ¿por quién oró Jesús, Rubén? Por los que van a creer. Por los que iban a creer. Muy bien. Ashley, ¿en qué creemos nosotros? Que Jesús es el eterno Hijo de Dios que nació de una virgen, vivió sin pecado, realizó milagros, murió en la cruz, resucitó y ahora está a la diestra de Dios el Padre. Nosotros no le rezamos a ningún objeto, ¿verdad? A ningún animal, ¿verdad? ¿A qué otra cosa no le rezamos? No hablamos con ellos. ¿Sí? A un pollo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pollo nos contestaría. No. ¿Qué nos contestaría el pollo? Entonces nosotros creemos que Dios nació, vivió sin pecado, realizó milagros, murió en la cruz y resucitó. Por eso nosotros hablamos con Jesús, ¿verdad? El versículo de memoria, Jennifer y Jessica. Porque el Hijo de Dios, del hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Dios les bendiga, hermanos. También recordar por esta oportunidad, por el grupo de niños, por el grupo de adolescentes, por el grupo de jóvenes y todos los demás que estamos aquí. Síguenos ayudándonos a crecer en conocimiento, a crecer en servicio, a crecer también en comunión. Ayúdanos a crecer y no salir igual, sino salir más fortalecidos, más llenos de tu palabra y más llenos del deseo de servir. Gracias, Señor, por todo lo que se viene esta semana. Pido que bendiga la reunión de varones, la oración, el servicio, la reunión de jóvenes y la fiesta infantil. Que todo salga lindo para el día sábado, Señor. Amén. ¿Y yo qué? Que Dios bendiga también al pastor, que le vaya muy bien su salida. Guárdalo. Gracias, Señor. Guárdalo, Señor, allá en Estados Unidos, que no se nos quede, sino que regrese con muchas ganas. Pedimos, Señor Jesús, también que le bendiga su ida, su regreso y lo que vaya a hacer allá, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. No me acordaba que el pastor se iba a ir. Dios lo bendiga. Gracias, pastor. Gracias a Dios. Vamos a despedirnos con esta alabanza. Amén.